nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible cuando sembramos para cultivar las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano. Soy el joven, el viejo, el agricultor, el obrero, la esperanza, la entrega, el trabajador, la enseñanza, la comunicación, la tregua. Bailo una música serena, rumbera, eterna sandunguera, de penas, oportunidades y metas accesibles. Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Raúl Morris en Radio Bemba. Saludos, y este es Radio Bemba y estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico. Y claro, para el mundo, WPRA 990 nos pueden encontrar por la WPRA990.com. Saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan de las diferentes partes del mundo. Quien les habla, Raúl Morris, el trabajador social. El programa Radio Bemba es un programa dirigido y organizado, producido por trabajadores sociales. Este es un proyecto educativo con intención de hacerles llegar la información, las noticias, la visión, para que puedan tomar mejores decisiones. Hoy por hoy empiezo con otro editorial, específicamente hoy por hoy. Escuchen este pequeño detalle. En Ginebra, sesión extraordinaria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Un dato dramático: en Gaza muere un niño cada hora. One child has been killed each hour in Gaza. De los más de 600 palestinos muertos, según la ONU, el 74% son civiles. Ha denunciado a Hamas por almacenar armamento o disparar desde zonas densamente pobladas. It is unacceptable. Pero el grueso de las críticas han ido contra Israel. Según legislación internacional, ha dicho la comisaria para los derechos humanos, las acciones de una parte, Hamas, no absuelven a la otra de respetar esa legislación. Do not absolve the other party of the need to respect its obligations. Y ha añadido que algunos de esos ataques podrían considerarse crímenes de guerra. Could amount to war crimes. Para el ministro palestino no hay duda, Israel está cometiendo crímenes contra la humanidad. Pero el gobierno israelí insiste en que se ha visto obligado a lanzar estos ataques para defenderse de Hamas y ha arremetido contra esta sesión del Consejo de la ONU, que considera tendenciosa y contraproducente. Echa, ha dicho el embajador israelí, gasolina al fuego. Ese no es nuestro tema que estaremos discutiendo hoy. Sin embargo, es meritorio que después de haber discutido hace 2 semanas atrás la situación en Haití, hace una semana atrás la situación económica del mundo y los fondos buitres, y estamos hablando de la legalización de marihuana. Tocamos diferentes temas para que podamos ver que no vivimos en una burbuja mediática, sino que aprovechamos las redes sociales. Y a todos ustedes que tengan la oportunidad de educarse, por favor, edúquense, busquen información. Hay montones de alternativas para poder buscar mejor información. Nuestra preocupación, y estamos hablando de cientos, están hablando de 700 y pico de personas muertas ya en Palestina, y estamos hablando de cientos de niños muertos. Ya requete comprobado. Esto no lo digo yo, gente. Esto lo dicen las Naciones Unidas y las diferentes organizaciones que representan a los derechos humanos en el mundo. Y solicitamos a Israel: paz, basta ya, por favor. Ya lleva muchísimos años con esta situación. A los países que votaron en contra, de que sabemos que son 2 o 3,
nuestro principal enfoque, claro está, y a quien usualmente mencionamos, el país Estados Unidos, que se harta de hablar de Venezuela, de Irán, de Honduras, de Bolivia, de Cuba, de Ucrania y montones de otros países no amigos de Estados Unidos, en muchísimas ocasiones, haciendo unas críticas de inmediato, tienen fotos, tienen videos, tienen de todo tipo de prueba, ¿no? Que sabemos que en muchísimas ocasiones hasta ha sido ya comprobado en el caso de Irak, que ha sido prueba inventada y ficticia, ¿no? Inventada para justificar en el caso de Irak el ataque, y hoy por hoy estamos hablando de un invento que se ha creado un país o un gobierno, debo decir un gobierno, el gobierno de Israel y el gobierno de Netanyahu, el primer ministro de ese país, que no representa a todos los israelitas, no representa a todos los judíos del mundo. Hay protestas en el mundo entero. Hoy por hoy hay protestas en el mundo entero. No solamente por parte de amigos palestinos o amigos árabes. No estamos hablando exclusivamente, estamos hablando inclusive de hermanos y hermanas de Israel, que viven en Israel o en diferentes partes del mundo, que están en contra del abuso de Netanyahu y de sus secuaces. Basta ya. Ese no es el tema de hoy. Nosotros realmente el tema de hoy es un tema mucho más cercano. Sí, estaremos hablando de los niños que cruzan, que por décadas, y yo diría muchísimo más tiempo, han cruzado la frontera de Estados Unidos con intenciones de buscar una mejor vida. La oleada de niños centroamericanos que intentan entrar ilegalmente en territorio estadounidense desde México ha desatado la alarma entre organizaciones civiles mexicanas que trabajan en defensa de los inmigrantes. No es posible. El padre Alejandro Solalinde, fundador del albergue de inmigrantes Hermanos en el Camino, asegura que al igual que en Estados Unidos, este flujo está provocando un hacinamiento en los lugares destinados para atender a los inmigrantes. Pero donde están los menores no acompañados, ahí está al triple, ya. Ellos se están acostando en el suelo, a veces a la intemperie, El gobierno de México no ha hecho comentario alguno sobre una supuesta saturación en sus estaciones migratorias, pero sí anunció recientemente una serie de medidas para enfrentar esta oleada de menores no acompañados, como aumentar los controles en líneas férreas y cruces fronterizos. Además, ha dicho que buscará reducir los riesgos de la travesía migratoria para estos niños, un recorrido donde los secuestros, extorsiones y violaciones son frecuentes. Este martes, el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, se reunió con funcionarios de este país y de Centroamérica, con quienes abordó, entre otras cosas, la necesidad de una campaña de información sobre los peligros de la migración irregular y la inexistencia de beneficios. Públicamente no quiere. La Red por los Derechos de la Infancia en México advierte que eso no va a solucionar la situación. No va a poder separar el flujo de los Centroamérica por la fragilidad institucional de estos países, que tampoco tienen mecanismos reales para contener. Una campaña de comunicación que genere miedo, pues tendrá efecto en un par de meses. En su último informe sobre la región, la Agencia de la ONU para los Refugiados sitúa la violencia y la inseguridad como la principal causa de la salida de niños centroamericanos de sus países, seguida de la falta de oportunidades y el deseo de reunificación familiar. En lo que va del año, los agentes de inmigración mexicanos han detenido a más de 10,000 menores de edad centroamericanos, que esperan llegar a 16,000 al cierre de este año. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se refirió a la crisis humanitaria de menores centroamericanos, reconoció el trabajo de México para contrarrestar el problema y aseguró que se redoblarán esfuerzos para detener a los traficantes de personas. Consideró poco probable que los niños puedan quedarse en la Unión Americana y llamó a los padres para que entiendan que se trata de una situación peligrosa. We intend to do the right thing by these children. Their parents need to know that this is an incredibly dangerous situation, and it is unlikely that their children will be able to stay.
And I've asked parents across Central America not to put their children in harm's way in this fashion. Nosotros en Puerto Rico hablamos de los cientos y miles de puertorriqueños que han decidido dejar el país. Eso no estoy seguro cuántos son, porque sí sabemos que salen muchos y no tenemos una real manera de contabilizarlos. Nuestras estadísticas han estado disfuncionales hace décadas. No tenemos un sistema, un instrumento como tal para medir cuántos, pero sí sabemos que en los Estados Unidos, o de Puerto Rico a los Estados Unidos y a otros países, se han emigrado cientos, miles de puertorriqueños buscando una mejor alternativa en esta situación económica. Creen que la van a encontrar en los Estados Unidos y como muchos llegan hasta allá y eventualmente regresan. Sabemos que eso es consecuencia o es parte de una visión mediática de la prensa y de la propaganda que plantea que todo es roses y todo está bien en los Estados Unidos y que la gente consigue trabajo y que todo mejora y que las situaciones son buenas y que no hay criminalidad y que Mickey Mouse les trae todos los días con la mano y a la mano de Santa Claus regalos a los niños y a los adultos, ¿no? Eso no es una realidad, ¿no? Eso no es una realidad. En los Estados Unidos hay que trabajar, y muchos de los puertorriqueños que van se dan cuenta que hay que trabajar y se encuentran trabajo. Y si no, tienen que inventárselas y hacer las cosas que no hacen en Puerto Rico para echar este país para adelante. Pero yo me voy a enfocar hoy por hoy en esos cientos y miles. Se habla de 50,000, se habla de, cientos y miles de niños jóvenes que han cruzado la frontera de México a los Estados Unidos y han entrado a Estados Unidos buscando ese sueño americano y que hoy por hoy duermen en campamentos de concentración. Esto es un tostón que tiene el gobierno de Obama y muy principalmente por las situaciones de poder, como un lame duck, que es lo que se llama ya, un patito con el ala lastimado, porque ya en el segundo término de presidente o en el segundo término como presidente, todos los presidentes de Estados Unidos empiezan a perder poder porque ya no tienen el equilibrio, ¿no?, político que empujará para las próximas elecciones. Y sabemos también que algo ocurrió en esta última elección para el Senado y la Cámara de Representantes, que el Senado y la Cámara de Representantes cayó en manos de los republicanos, y en los republicanos no solamente republicanos cualquiera, sino los republicanos llamados los Tea Party, este partido o esta partida de individuos que representan una visión norteamericana, anglosajona, racista, clasista, económicamente privilegiada en los Estados Unidos, que están totalmente en contra de lo que es la negritud, de lo que son los inmigrantes, de lo que son los diferentes herramientas sociales, por decir algo, las ayudas sociales, educativas a las diferentes ramas de la población norteamericana. Eso se ha visto en los últimos años y hay una lucha, un tug of war, por decirlo de alguna forma, un tirijala que hay en Estados Unidos de parte de estos señores en la Cámara de Representantes y Senadores y el gobierno o la Cámara Ejecutiva, el gobierno ejecutivo del señor Hussein Obama, ¿no? Nos entristece muchísimo ver esto. El análisis realmente es que mientras las situaciones económicas se empobrecen en muchísimas partes del mundo, lo que ocurrió hace 10 años atrás o hace 20 años atrás en la bolsa de valores, lo que ocurrió que el sistema económico capitalista se fue a ajuste, que la gran bolsa de Wall Street se cayó, plummeted, ¿no?, por decirlo en inglés, se estrelló. Y eso para muchos
para muchos fue un despelote, ¿no? Un total, ¿no? Que la economía de Estados Unidos se haya caído. Para muchos eso representó un debacle total. Y digo para muchos y sigo subrayando para muchos porque sí sabemos que de esas cenizas y de ese desmadre económico hay muchísimos, y un % pequeño de esa economía y de esa población que controla lo que son las riquezas del mundo, que salieron privilegiados de ese mismo despelote, ¿no? Eso es difícil de entender, pero lo podemos ver y lo podemos analizar como lo que ocurre en Puerto Rico, por ejemplo. Sabemos que en Puerto Rico hay un sistema económico, un sistema capitalista económico, y aquí no todo el mundo pierde. Parecería que sí, pero no. Los que pierden usualmente son los trabajadores, que son los que sostienen, los que mantienen la economía del país. Y hay un sector muy pequeño que controla lo que son los recursos del país, que controla la gasolina, que controla los medios de producción, que controla las inversiones, que controla inclusive la comida. Eso es un grupo, son 4 o 5 familias que sabemos controlan eso, y pues para qué mencionar los nombres, pero ustedes todos los han escuchado constantemente, por ejemplo. Eso es un ejemplo, un micro ejemplo de lo que ocurre a nivel Estados Unidos y a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial, las poblaciones o los países se han ido empobreciendo más y más y más. O sea, la concentración de los recursos económicos y los recursos del país, del mundo, o de los mundos o del mundo, han ido cayendo en pequeñas, en más reducidas, en un pequeño grupo de personas que controlan la economía mundial. Mientras el resto del mundo, estoy hablando de los 7,000 millones de personas que viven en el planeta, la gran mayoría de esas personas han ido empobreciéndose aún más. Eso es a nivel macro, eso es a nivel mundo. Eso mismo está pasando en los diferentes países y ocurre también, no solamente en Puerto Rico, lo que nosotros estamos viendo, sino que también ocurre en los países centro y suramericanos, en muchos de los países que por décadas han sufrido los debacles y los diferentes gobiernos dictatoriales o dictadores o de dictaduras que respondían y que responden todavía a muchos a lo que es los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, es la mano de obra barata de muchas de las grandes compañías norteamericanas, y también lo que viene siendo los recursos crudos de los Estados Unidos y grandes corporaciones. Miren, yo quiero, es importante que entiendan que no estamos hablando específicamente de la población civil norteamericana, no estamos hablando de los estadounidenses per se. Estamos hablando de que el gobierno de los Estados Unidos representa unos grandes intereses, como ocurre en Puerto Rico, ¿no? Ustedes saben que las leyes que se hacen en Puerto Rico no se hacen en su gran mayoría para proteger al puertorriqueño promedio, o inclusive la industria local puertorriqueña, o inclusive el cooperativismo, o pudiéramos inclusive mencionar la agricultura local. No, se hacen leyes por unos individuos quienes único fin es representar grandes intereses, porque son quienes pagaron sus campañas políticas. Eso no es exclusivamente de Puerto Rico. Así es que se corre, así es que se bate el cobre. Por ejemplo, en la política norteamericana y en Puerto Rico hablamos de un sinnúmero de inversionistas, ¿no? Políticos que apuestan en ambos partidos principales y que le dan dinero a los candidatos al gobierno o al gobernador, por ejemplo, o a comisionado residente o a senadores y representantes de ambos partidos políticos. O sea, le ponen dinero en uno y le ponen dinero en otro, ¿no? Es un juego de apostar y es una inversión. Ese dinero que ellos eventualmente pretenden cobrar
eventualmente pretenden de alguna forma u otra que ese dinero regrese a sus arcas, que regrese a su bolsillo, y no en igual cantidad, sino en multiplicado, ¿no? Por qué sé yo cuánto, ¿no? Eso es una estrategia muy conocida a nivel corporativo, ¿no? Eso sabemos que es una manera de hacer negocio, ¿no? Para aquellos que no tienen escrúpulos, ¿no? Pero en el caso de las leyes, como les estoy mencionando, las razones por las cuales les estoy mencionando, es porque se hacen hechas a la medida, talladas a la medida, o sea, para satisfacer las necesidades de algunos pocos. Y eso mismo ocurre en el cabildeo norteamericano, eso mismo ocurre en el Washington DC, ¿no? Eso mismo ocurre en los Estados Unidos de Norteamérica, y sabemos en muchísimos otros países donde se hacen leyes específicamente talladas y o estructuradas para satisfacer esas necesidades. Y hoy por hoy lo que estamos viendo es un desmadre total de estos cientos, miles de niños que están en estos campamentos de concentración, que huyeron sus países porque la economía de esos países está en peores condiciones, en unas situaciones muy precarias. Esos niños, esos jóvenes, esas familias deciden caminar. Y es triste porque hemos escuchado muchísimas historias, inclusive nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistar a algunos de los migrantes en los últimos años trabajando con diferentes proyectos, y hemos escuchado cómo llegan a los países, cómo llegan cruzando fronteras, las cosas que tienen que hacer, desde prostitución hasta robo, hasta asesinato, para poder llegar a esa frontera de México, Estados Unidos, y nadar, ¿no? Cruzar esa pared que ya está vigilada por un sinnúmero de locos que representan a estas personas, el Tea Party y otros más, ¿no? Que están dispuestos a cualquier cosa, ¿no? E inclusive hasta asesinarlos. Sabemos que eso es cierto porque se han recogido en diferentes documentales, se ha visto y se han entrevistado y hay evidencia, e inclusive se ha encarcelado personas por abuso, ¿no? Por abuso de los migrantes, porque uno nace con derechos. Cuando tú naces, no importa en qué país nazcas, tú naces con unos derechos que son tuyos y que te protegen. Naces como un individuo con derechos que nadie te puede quitar, nadie te debe quitar. Y por ende, los gobiernos tienen que respetar eso, todos los gobiernos del mundo. Y por eso sabemos que, por ejemplo, la responsabilidad es dar el servicio. Mira, hay muchísimos países que, por ejemplo, países civilizados, ¿no? Que tienen unas estrategias diferentes para bregar con la situación de migrantes, ¿no? Que en un país como los Estados Unidos, un país construido por migrantes, los únicos nativos o los únicos originarios o los únicos que realmente pertenecen desde los tiempos de hace 150,000, 40,000 años atrás, 40,000 años atrás, estamos hablando de los nativoamericanos y los aborígenes de allí, ¿no? Los nativoamericanos, las miles o cientos de tribus que han vivido allí desde hace 40 o 50,000 años. Esos son los únicos originarios. El resto, el hombre blanco llegó después. Es inmigrante igual en sus 13 colonias, en el desarrollo de esas 13 colonias que eventualmente se convirtió en los Estados Unidos de Norteamérica con 50 estados. Esos eventuales individuos que crearon esas otras o ese otro gobierno fueron también inmigrantes, ya sean inmigrantes de Irlanda, ya sean inmigrantes de Israel, ya sean inmigrantes de los diferentes países de Europa. Sabemos que llegaron de Inglaterra, sabemos que llegaron de países como España, sabemos que llegaron de países como Francia, ¿no? De montones de países. Todos
migrantes. En algún momento los Estados Unidos de Norteamérica, sus 13 colonias antes de que fueran lo que es hoy, eran un país que le daba la bienvenida, ¿no?, al migrante, y era necesario ese migrante. Esas mismas personas que cruzaron desde Europa hacia los Estados Unidos, las 13 colonias, eventualmente llegaron allí por lo mismo, para buscar un sueño, para poder crear, para poder correr, e inclusive de los ataques en países como Inglaterra, por ejemplo, huyendo de la imposición religiosa en los países europeos. Esa es la historia verídica, ¿no? Y también sabemos que nuestros hermanos y hermanas mexicanos y centro y suramericanos, cuando hablamos de América, hablamos de América de punta a punta, ¿no?, desde Canadá hasta la Patagonia, y eso es importante saberlo. Nosotros los dejamos con ese cantito de historia. Queremos invitarlo a que participen en la Feria Orgánica de Rincón de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Esto es frente a la alcaldía de Rincón. Eso es todos los domingos de 8 a 1 para que vayan y busquen y consuman un producto orgánico, productos buenos, sanos y una economía alterna, una economía que está echando para adelante y que seguimos viendo cómo se multiplican los pequeños mercados agrícolas, como en algún momento en la historia de este país. Bueno, hoy por hoy están invitados para que participen y que consuman y que auspicien los productos del mercado orgánico de Rincón. Este ha sido otro programa de Radio Bemba. Cuídense mucho y bendiciones. Para contactar a Radio Bemba, ustedes pueden comunicarse vía teléfono 787-222-5590. Este es el celular de este servidor Raúl Morris. Igualmente pueden contactarnos vía las redes sociales. Ustedes encontrarán que Facebook estamos como Radio Bemba Puerto Rico 990 WPRA. Nos pueden definitivamente también encontrar en Twitter, Radio Bemba WPRA 990. Estamos para servirle, escuchar sus aportaciones a este programa y a la vez agrandar el conocimiento como parte de este cerebro colectivo que compartimos hoy en día con lo que viene siendo el Internet y las redes del mundo. Gracias y hasta la próxima.